Bueno, lo primero, dejar claro que al señor Ribó yo no le puedo dar un sí mientras haga subvenciones a entidades pancatalanistas. O sea, el sí de Ciudadanos no lo va a tener al señor Ribó. Lo que sí sabemos, y sabe la gente que nos pueda estar escuchando, es que desde el 14 de marzo nos ha cambiado la vida. El centro está que agoniza, las familias, los autónomos y las pymes lo están pasando muy mal y esto puede ser que no se recupere nunca. Entonces, desde el 14 de marzo, nuestra vocación no es otra que buscar acuerdos para ayudar a los autónomos y las pymes. ¿Con quién hay que buscar los acuerdos? Con quien tiene el dinero. ¿Quién tiene el dinero? El alcalde, el ayuntamiento, el gobierno municipal. Entonces nos hemos sentado a hablar con el gobierno municipal para que de esos presupuestos un mínimo de 15 millones de euros vayan en ayudas directas a autónomos y pymes. Estoy hablando del comercio, de la hostelería, de los taxistas, de un peluquero, todos aquellos que están sacando adelante sus negocios. ¿Por qué? Porque tenemos que mantener el empleo que existe. Fíjese cómo está el centro, es que agoniza. Necesitan nuestra ayuda y el mensaje que queremos lanzar desde Ciudadanos es que aguanten, que van a haber 15 millones de euros en ayudas, insisto, directas, que van a su bolsillo, sin tener que devolver. Son ayudas para mantener el negocio. En segundo lugar, le hemos exigido al alcalde algo importantísimo para nosotros, ayudas a las empresas de la cultura. ¿Por qué? Pues imagínense el centro de Valencia sin sus salas de cine, sin sus teatros. O sea, ¿quién vendría a pasear y a disfrutar y a hacer su ocio al centro de Valencia? Se nos quedarían por los polígonos y por los centros comerciales que hay en las afueras. Y nosotros queremos que el centro de Valencia esté vivo y queremos un plan de recuperación. Por eso, además de esos 15 millones, ayudas a las empresas culturales. Luego, en tercer lugar y muy importante, hasta el 30 de junio no se va a pagar ni un céntimo en impuestos en esta ciudad. Hay una moratoria de 6 meses hasta el 30 de junio. Cuarto tema, mantenemos la bonificación de mesas y sillas y la tasa de alcantarillado. ¿Por qué hemos insistido en la tasa de alcantarillado? Porque la mitad de los hoteles están cerrados. ¿Cómo van a pagar esta tasa para ellos tan grave si no tienen actividad? Y luego también hemos pedido bonificación verde, impuestos verdes para tener una Valencia sostenible. Un IBI bonificado a quien tenga rehabilitación energética y bonificación también del litio. Fíjese qué medidas. El señor Ribó, que no quería bajar impuestos, hemos conseguido que los baje y los bonifique. Que no querían dar ayudas a los autónomos, hemos conseguido un mínimo de 15 millones de euros. Y por último, usted lo conoce, el cheque escolar, que es nuestra preocupación. El que quiera ser padre y madre y trabajar en Valencia va a tener el cheque escolar, lo ampliamos a julio y se va a aumentar en 1 millón de euros. Es decir, de 4 millones va a pasar casi a 5 millones de euros para cheque escolar. Si lo contabilizamos todo, estamos hablando de más de 25 millones de euros que va a ir al bolsillo de los autónomos, de las pymes, de las familias. Y a cambio de eso, nos hemos abstenido. No le hemos votado a favor, nos hemos abstenido, pero porque ha firmado, no me lo ha dicho de palabra, yo he querido tener ese acuerdo por escrito, que se va a ayudar a los autónomos y las pymes.